El doctor Santiago Machuca está desde la capital de la República, nuestro analista, a quien quiero agradecerle por aceptar nuestra invitación. El tema del próximo proceso eleccionario ha causado preocupación legal, política, jurídica, cuando varios movimientos, y el día de ayer conocimos de que posiblemente el movimiento plurinacional Pachacuti también ingrese a un proceso de investigación por parte del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué garantía hay para participar entonces en este próximo proceso? ¿Hay democracia o no hay democracia? Le preguntamos al doctor Santiago Machuca. Bienvenido, buenos días. Leonardo, muy buenos días. Un saludo cordial a Ibarra, como siempre. La situación es bastante complicada y diríamos que vamos a unas elecciones completamente amañadas, completamente interferidas por parte del poder político, en donde no existiría garantías para poder participar de manera libre, de manera universal y de manera amplia conforme los estándares del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. Aquí existen una serie de actos consecutivos, no son hechos aislados, que se han venido dando en el transcurso del tiempo, en donde usted toma en consideración que incluso hay una modificación del calendario electoral. Y la modificación del calendario electoral, incluso contraviniendo lo que determina la propia Constitución, es decir, una especie de adelanto de elecciones, por cuanto las elecciones tienen que darse el mismo año en el que se van a reemplazar a determinadas autoridades. Recuerde que la fecha de inicio de ciertos mandatos es mayo, es el 24 de mayo, el 1 de mayo, en otros casos, y previo a ese 1 o 24 de mayo es el que tienen que realizarse los procesos electorales. Elecciones anticipadas únicamente en los casos de muerte cruzada, en los casos de revocatoria del mandato o en los casos de ausencia simultánea de presidente y vicepresidente. No existen otros casos que están determinados en nuestra Constitución. Por lo tanto, desde ahí usted ya tiene el cambio de las reglas de juego. Por otro lado, usted tiene la proscripción de líderes políticos que están optando por la reelección en ciertos casos. Y aquí intervienen dos formas. La persecución penal a través de la investigación, la formulación de cargos, del inicio de un proceso penal, pero también tiene a partir del Consejo Nacional Electoral y vía Tribunal Contencioso Electoral. En el caso del contencioso, la determinación de infracciones, con los cuales se les inhabilita para el ejercicio de derechos políticos, y en el caso del CNE, con la proscripción de organizaciones políticas. Recuerde el caso de Unidad Popular y de Construye, pero no más escandaloso es la intervención de la Fiscalía, en donde se empieza a proscribir a organizaciones políticas, a la principal organización política de oposición, uno de los partidos más importantes que tiene el país, que es la Revolución Ciudadana, que nos guste o no, podemos estar en desacuerdo, pero es el partido uno de los partidos más importantes Así en es. la estructura del sistema electoral ecuatoriano. Doctor, hay muchos comentarios de estos, si bien es cierto, unos a favor, otros en contra, pero en el tema legal, en el caso, por ejemplo, del movimiento amigo que iba a cobijar a RC y sus candidatos, se señala que ha cometido errores en el tema de sus declaraciones y los dirigentes también han cometido varios errores que deben justificar y la ley, en este caso la justicia, tiene que garantizar esa transparencia. En el caso de RC se señala que también han cometido errores. La interrogante es por qué se toma estas acciones en este momento de un proceso político. Pero alguien decía en horas anteriores, pero esto puede pasar o debió haber pasado un año, hace un año, perdón, o 2 años, o debió haber pasado ahora, o puede pasar el día de mañana. Esto quiere decir que esos errores en algún momento tienen lógicamente que ser sancionados, ¿considera usted de encontrarse así? Es que justamente yo le mencionaba a Leonardo que no son hechos aislados. Si fuera un hecho aislado exclusivamente el movimiento amigo, bueno, hay una situación que tiene que ser revisada y no existe ningún problema. Usted pone un elemento importante que
Se van sumando estos hechos consecutivos y aquí ya no existen coincidencias. Mi padre sabía decir que en política no hay coincidencias, entonces usted empieza a sumar una serie de actos. Por ejemplo, el tema de previo a elecciones. ¿Cuándo hemos visto situaciones previas de elecciones? Dos, tiene casos de los dedos de la mano se me van por candidatos a la reelección que están proscritos vía persecución penal. Igualmente de candidatos proscritos por esta famosa violencia política de género sancionada con el Tribunal Contencioso Electoral. Organizaciones políticas proscritas y otras organizaciones políticas que se intentaron proscribir vía una, incluso violando la norma en el tiempo previo que se tiene, en el que se puede presentar esta eliminación del registro electoral, porque hay un periodo determinado en la Así es. norma previo al inicio de la convocatoria de elecciones. Eso para dar seguridad. Entonces no son hechos aislados donde digas sí hay que cumplir la norma, pero ahorita, o sea, el que menos puede pensar dos elementos. Primero, que es una cuestión de aplicación de la norma y de aplicación de las consecuencias por haber incumplido. O sea, hay una serie de elementos que nos dicen, no, aquí es persecución, no es la aplicación de una situación, es intervenir en la papeleta. El tema, por ejemplo, de cuál es mi apreciación, es incluso intervenir para modificar la papeleta y beneficiar a ciertos candidatos. El hecho de que ahora se esté atrás, por ejemplo, de Pachacuti y de Guillermo Churuchumbi, es porque de alguna otra manera la valoración que se hacía es que era uno de los opcionados para ocupar la prefectura de Pichincha, por ejemplo. Entonces, ya hay un entendimiento de que se busca incluso configurar la papeleta para que la gente vote por determinados candidatos y no por los que quieren participar. Entonces, no es una cuestión aislada, no es una cuestión de aplicación de la norma. O sea, quien piensa eso está completamente equivocado y perdido completamente en el panorama político. Y un segundo error que se comete, y hay que decirlo, es el pensar, es que los otros hicieron lo mismo. Perdóneme, Leonardo, si es que vamos con que el gobierno tal hizo esto también. Primeramente, sería bueno revisar los antecedentes y ver en qué contexto se dieron determinadas situaciones. Y dos, vea, mi madre aquí repetía una palabra, mal de todos, consuelo de tontos. O sea, estas cuestiones son evidentemente antidemocráticas y nos llevan a la consolidación de una dictadura civil. A ver, doctor, en la parte jurídica, se ha señalado que el artículo 374 del Código de la Democracia, cuando se encuentran este tipo de irregularidades, permítamos llamarlo así, me parece que por aquí tengo, lo voy a leer textualmente, que dice lo siguiente. El artículo 374. El Tribunal Contencioso Electoral, mediante el procedimiento establecido para el juzgamiento de las infracciones, podrán sancionar con multas que vayan desde 10 hasta 100 remuneraciones mensuales unificadas y o con la suspensión de hasta 24 meses a una organización política, dependiendo de la gravedad de la infracción y o de su reiteración, en los siguientes casos. 1. Cuando se compruebe el incumplimiento de las obligaciones de esta ley e imponga a las organizaciones políticas. 2. Cuando durante 12 meses se produzca el cierre injustificado de su centro de capacitación. 3. Por pedido del fiscal general, cuando éste realice una investigación por el delito de lavado de activos que involucre directamente a la organización. Este es un tema que, al parecer, a Movimiento Amigo se le suspende por pedido del fiscal. ¿Esto es correcto o no? Pero lea adecuadamente, Leonardo, desde el encabezado. Son las causales en las cuales se puede sancionar a una organización política. Son las infracciones que podría cometer una organización política. Pero en el encabezado dice, utilizando el procedimiento para el juzgamiento de infracciones electorales. ¿Cuál es el procedimiento? Denuncia, comparecencia, audiencia, desarrollo de la audiencia, sentencia con resolución. En la sentencia con resolución, ahí se puede establecer la pena por la infracción, entre esas la suspensión. Ahora, Es doctor, decir, perdóneme, pero sí. permítame, Leonardo, pero antes, no, pero después de la sentencia, no antes. Aquí lo que se inventa es una suspensión provisional en donde sin siquiera haber sentencia, sin siquiera haberle permitido defenderse a las dos organizaciones políticas, ya le imponen la suspensión.
Provisionalmente, medidas provisionales, medidas cautelares no existen en el proceso electoral. Es decir, aquí debía haber un proceso de juzgamiento que termine con sentencia e incluso la sentencia ser susceptible de revisión en apelación. No antes. Aquí violaron el procedimiento para darle una forma de supuesta pedido del fiscal cuando tenía que agotarse un procedimiento de juzgamiento. No antes. Ahora, Entonces, una doctor, completa violación a la norma. en este tema, donde señala por pedido del fiscal cuando éste realice una investigación. No sé si es interpretativa o lo están interpretando así, quisiera su criterio jurídico, doctor. Cuando éste realice una investigación, es decir, desde el inicio de la investigación o tiene que esperar el proceso, doctor. El inicio de la investigación pide al Tribunal Contencioso Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral inicia el juzgamiento de una infracción. Lo que aquí estamos señalando es que se suspendió a dos movimientos antes de la sentencia, sin ni siquiera haber instalado el procedimiento de juzgamiento. Ya, doctor, pero ahí calo yo. Este artículo, el 3, dice cuando se inicie el proceso investigativo. Ahí no le están interpretando, o sea, el fiscal, a ver, yo digo este momento como fiscal, voy a empezar a investigar a este partido político. ¿Allí no empieza esa sanción? No, porque tiene que haber un procedimiento de juzgamiento de infracción electoral. Sí, el fiscal puede iniciar la investigación que le dé la gana, pero tiene que pedir al Tribunal Contencioso Electoral y decir, Tribunal Contencioso Electoral, voy a iniciar una investigación en contra de esta organización política por presunto lavado de activos. El Tribunal Contencioso Electoral conoce ese pedido y inicia el procedimiento de juzgamiento de infracción electoral. Entonces tiene que iniciar el procedimiento, notificar a la organización política, pedir que la organización política comparezca, darle la posibilidad de defensa, instalar la audiencia, valorar y después de la valoración emitir sentencia en donde decide si se suspende o no. Y después de esa sentencia, incluso pedir a lo que dice, posibilitar el hecho de que se pueda presentar algún tipo de recurso. Este es un espacio de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Correcto, ahí estamos en perfectas condiciones. Doctor, lo que se ha hecho en todo caso no está enmarcado en la ley y considera usted de que actualmente lo que se está haciendo con los partidos, los movimientos, en lo que se está dando actualmente en miras a estas elecciones son, por decirlo así, errores por captar el poder. No son errores, es una muestra de autoritarismo, concentración del poder y inhabilitación del opositor político. Es decir, se está queriendo ganar con artimañas legales y jurídicas lo que no se puede ganar en las urnas. Porque en las urnas se demuestra el completo rechazo de la población. Es lo que estoy queriendo yo es interferir, es decir, lo que estoy poniendo, lamentablemente hay que poner estos ejemplos para que muchas de las personas nos entiendan. Es como si yo en un partido de fútbol le dijera al otro equipo, tú no puedes jugar con estos y con estos jugadores. Y vas a jugar en estas condiciones. Es decir, estoy inclinando la cancha, mermando las posibilidades al otro equipo para poder ganarle, porque no puedo ganar. Eso es lo que está sucediendo ahora. Permítame, tengo dos preguntas en la red social. El doctor Pedro Terán dice, buenos días, un saludo especial para el colega. ¿No cree que los errores que han cometido los políticos anteriormente de estos partidos y movimientos hoy le está pasando la factura? Porque la ley es muy clara y el tema del fiscal es una autoridad que puede actuar de esa forma y manera. Vamos también a que hay que recordar lo que había manifestado, mal de todos, consuelo de tontos. Aquí hay que tomar en consideración que estas cuestiones son cuestiones antidemocráticas que se tendrían que atacar a cualquiera que las esté cometiendo. Pero vamos a las actuales circunstancias. Lo que tenemos prácticamente son elecciones amañadas, son elecciones que no se van a garantizar la libertad y en la cual el mismo órgano electoral ha mostrado una completa parcialidad contra determinado gobierno de turno. Entonces, por eso no se puede justificar el hecho de que ahora las otras organizaciones hacían lo mismo, el anterior gobierno. No, pensemos en lo que está pasando. La institucionalidad democrática está por los suelos y uno lo ve desde lejos
hasta que no se le empiece a entrar el agua en el charco. Es decir, lo que le pueden pasar y lo que les está pasando a determinadas personas con la persecución penal, con la proscripción, ahora les está pasando a ellos, mañana nos puede pasar a nosotros. Entonces el ámbito de inseguridad es para todos. No es que las organizaciones políticas lo hicieron ahora que aguanten también lo que hicieron. No, ese es el escudo para justificar estos actos arbitrarios. Doctor, justamente aquello. Reflexión. El doctor Ramiro Zarzosa también nos escribe y nos dice: buenos días, un saludo especial para el doctor Machica y para ti, Leonardo. Pero ¿cuándo es legal lo que está hablando actualmente el doctor? Antes hicieron lo mismo, la proscripción de 2 partidos políticos, el caso de el partido de Noboa y también de Bucarán. ¿Eso sí era justificable en esa época y ahora ya no es justificable o la ley ha cambiado? Hay que tomar en cuenta un elemento, y este elemento yo le explicaba a Unidad Popular, de quien fui su abogado en este proceso ante el contencioso electoral para evitar su proscripción. No solo hubo el caso del PRE, no solo hubo el caso de en este tiempo Adelante Ecuador Adelante, ya no se llamaba PRIAN, se llamaba Adelante Ecuador Adelante. Hubo el caso también de ruptura de los 25, hubo el caso de Movimiento Popular Democrático y otros, pero no previo a elecciones. ¿Cuál fue la consecuencia que se aplicó en este caso para la eliminación del registro? Que no tuvieron los votos. Es decir, que después de una elección no tuvieron los votos suficientes y ahí se configura una causal del Código de la Democracia. ¿Cuál es el causal del Código de la Democracia? Si no tienes los votos suficientes, si tus candidatos no quedaron dentro de los representantes para... no fueron electos y no están integrando los órganos de gobierno, pues bueno, no cumples el mínimo y por lo tanto inició un proceso frente al cual te puedo quitar el registro. Y frente a lo cual tú tienes la posibilidad de poder acudir a las vías jurídicas o a los recursos que están establecidos en el ordenamiento para poder salvaguardar tu decisión o para poder hacer valer tus derechos. Entonces no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Previo a elecciones yo no he visto. Y yo tengo 41 años y previo a elecciones no he visto que se proscriban organizaciones políticas, que se proscriban a candidatos y que prácticamente se nos diga una autoridad que solo los candidatos del partido de gobierno pueden ser los que pueden postular en elecciones. Eso ya es una aberración completa. Lamentablemente, vuelvo a insistir, aquí se preocupa más de lo que está pasando en Nicaragua, que es aberrante, que lo que está pasando, que es igualito de lo que está pasando en Ecuador. Doctor, tengo otra pregunta. Sonia Pijal dice: buenos días, con mucho comedimiento y respeto. Los errores son ayer, hoy y pueden ser mañana y tienen que ser sancionados. Tal vez, como dice el doctor, no puede ser el momento, pero fue errores que han cometido estos partidos y que no han declarado en forma transparente los dineros que nos pertenece a todos y cada uno de nosotros. Lo último de la consulta popular, por ejemplo, para Pachacuti, también para el Movimiento Amigo y los otros que están siendo investigados. ¿No cree que esos errores son los que deben corregirse? Justo aparecen errores antes de elecciones, ya llaman muchísimo la atención. Ahora, pero ahí, doctor, permítame solo una pregunta. Lo que dice la señora. Pero si se comprueban esos errores, ¿cree usted que debieron haber pasado? Cierto, tal vez no es el momento preciso por el tema de democracia, pero si se cometieron errores... Pero es que, Leonardo, vamos, aquí hay que entender un poquito. No es el momento, no porque lo digamos usted o yo. No es el momento porque lo manda la ley, lo manda la Constitución. Para el control de gasto electoral existe un periodo determinado en donde el Consejo Nacional Electoral tiene que hacerlo. No previo a elecciones, en donde pongo una piedra más, en donde enciendo un entorno de sospecha. Porque no es solo Pachacuti, no es solo Guillermo Churuchumbi, es Pachacuti, es Construye, fue Unidad Popular, es Movimiento Amigo, es Revolución Ciudadana. Vamos con los candidatos a reelección. Es Aquiles Álvarez, es Vico Villasís, es Cristian Zamora en Cuenca. Ya, entonces, de los que recuerdo en este momento. Entonces, son candidatos posiblemente ganadores, en donde es un entorno completo en el cual, solo en el caso de la Revolución Ciudadana, el mismo argumento de la Revolución Ciudadana lo aplican a Amigo. ¿Por qué? Porque sabían que la Revolución Ciudadana ahora iba a participar con Amigo.
Entonces no nos confundamos, vea, con el mayor de los respetos, estimado Leonardo, el anticorreísmo es una enfermedad, y es una enfermedad que atonta, que enceguece. Entonces hay que tener mucho cuidado porque las cosas tienen que ser valoradas con objetividad por ese sentimiento anticorreísta que no nos lleve a justificar las barbaridades que estamos cometiendo, porque esto es la puerta para peores situaciones que se vendrán a posterioridad. Ahora, Y se lo dice un hombre que no hace política. Yo no pertenezco a ningún partido político y ni ninguna organización política. Yo soy una persona que me dedica al ejercicio de la profesión y a dar sus clases. Pero intento no apasionarme para poder emitir mis criterios de la manera más objetiva, pegados a derecho. doctor, y justo iba a ese tema, en la parte legal. El día de ayer también se apresó a un exalcalde que fue parte de los registros de Revolución Ciudadana y que está involucrado, señala el ministro del Interior, al tema de la minería ilegal y a este tema de los GDOs, el tema del alcalde de Esmeraldas, de Guayaquil, me parece otros dos alcaldes en la costa ecuatoriana. Esto preocupa, sí, en estos momentos políticos posiblemente, pero si son encontrados culpables, la pregunta es, ¿allí qué es lo que se pretende hacer o qué se pretendió hacer? Muchos señalan de que estos alcaldes están vinculados a estos actos de corrupción, unos a narcotráfico, otros a enriquecimiento ilícito, a lavado de dinero y otros que estarían involucrados desde hace mucho tiempo atrás. Allí viene la gran interrogante. La política, los partidos políticos, los movimientos también han cobijado a gente que ha cometido estos errores, por decirlo así. Mire, yo no podría valorar porque a una persona le asiste un derecho constitucional, tanto a usted como a mí y a Así quienes nos es. escuchan, que es la presunción de inocencia. Y la presunción de inocencia se desvanece luego de que exista sentencia condenatoria. Y sentencia condenatoria ejecutoriada, es decir, que ya no sea susceptible de recurso. Entonces yo, sobre el alcalde, lo que me llama la atención es que era un exalcalde que iba a Así es, postular doctor. nuevamente para el cargo. Ahí usted tiene otro elemento. Y esa situación le cobija a Aquiles Álvarez, le cobija a Vico Villasís, le cobija al alcalde de Machala, Maca, si no estoy mal, que iba Así también es. a postular, le cobija también a la alcaldesa de un cantón de Manabí, que ya no recuerdo, que también iba a participar, le cobija también a este alcalde, que también iba a participar, le cobija también al alcalde Zamora, vamos al Tribunal Contencioso Electoral, que arrasaría en elecciones en Cuenca, le cobija también al alcalde por intervención del Tribunal Contencioso Electoral de Puerto Viejo, Pincay. Hasta ahí tiene 7. Previo a elecciones, previo a elecciones, y súmele eso, proscripción de organizaciones políticas. Oiga, ya aquí se vuelve muy sospechoso el ambiente, ya se vuelve demasiado sospechoso. Yo creo que entrar a buscar justificativos de que sí estaban vinculados sin antes conocer el proceso, de que sí otros hicieron lo mismo, es tratar de justificar prácticas dictatoriales antidemocráticas que ya son Lógicamente. completamente Doctor, evidentes. una última pregunta debido al tiempo. Javier nos dice, entonces, ¿cree usted, doctor, que la ley y la constitución están mal? ¿El control de estos delitos no debe tener fecha ni caducidad, sino debe castigarse en sí? Sí, pero eso se obtiene mediante un poder judicial y órganos de control independientes, que no lo tenemos. Lamentablemente nuestros órganos, y eso no es un problema de ahora, es un problema desde siempre. Yo, desde que estudiaba en el pregrado, siempre, por ejemplo, se discutía el hecho de que en su tiempo la Corte Suprema de Justicia tenía dos manos, jueces que dependían a la izquierda democrática y jueces que dependían al Partido Social Cristiano. Ya, la interferencia del poder político en el poder judicial es un problema. Para poder tener la garantía que nos dice el ciudadano, quien nos ha hecho la pregunta, solo se obtiene a través de órganos jurisdiccionales independientes que actúen en apego al derecho. Pero vea usted algo que también no se comenta. Lo que nosotros tenemos en nuestro país, por ejemplo, son vertientes de que existen una influencia del poder político en todo órgano jurisdiccional. Yo es algo que he sostenido, por ejemplo, las Cortes Provinciales de Justicia. Hay una fuerte interferencia de las alcaldías y las prefecturas de ciudades pequeñas. Correcto. Una última Por pregunta. ejemplo, ¿Estamos en un sistema autocrático? yo creo que ni siquiera estamos ya en un tema
de autoritarismo, de una consolidación de un autorismo, sino estamos ya avanzando a un elemento que diferenciador que nos lleva a pensar ya no solo de un gobierno autoritario, concentrador del poder, a una dictadura, es el tema de elecciones libres. Ustedes me dirán, pero es que tenemos elecciones, no podemos decir que hay dictadura. Cuba también tiene elecciones, Corea del Norte también tiene elecciones. Las elecciones ya no son libres. Hay una interferencia en los órganos jurisdiccionales y se está interfiriendo en las elecciones para que se beneficien a determinados candidatos. Es decir, es una especie de disfraz. Yo lo que habla, y hablo con mucha preocupación, no lo he dicho solo yo, veo que incluso hay expresidentes de la República, el doctor Osvaldo Hurtado, que ha señalado, estamos avanzando a una dictadura civil. Correcto. Doctor, me ha dado un gusto saludarle. Muchas gracias por acompañarnos. Leonardo, un gusto. Que pase bien. Hasta luego. Gracias. El doctor Santiago Machuca,